Hola a todos, en este vídeo veremos una entrevista hecha a Mercedes Alonso, que es madre de Ángel, un joven con dislexia. Esta entrevista ha sido dividida en tres partes, donde Mercedes nos explica su experiencia. En primer lugar, Mercedes nos hablará sobre el proceso de diagnóstico de su hijo. Después nos explicará cómo lo ayudó desde casa. Y por último, dará unos consejos a docentes y a familias que están pasando por el mismo proceso que pasó ella. A ver, se detectó en primero de primaria, pero bueno, mi hijo en segundo de infantil ya escribió su nombre entero como un espejo, entero. Mi hijo se llama Ángel y lo escribió como un espejo. A ver, es que era entero el nombre, o sea, no eran cuatro letras escritas mal o la L escrita mal o la N, no, era entero. Entonces yo hablé con su profesora y bueno, me dijo que realmente era muy pequeño, lo cual es cierto, ¿no? Los niños en esa edad, ¿no? Pues a los que tendría entonces 4 o 5, ¿no? En segundo de infantil, no, me dijo que no tenía mayor importancia. Yo en tercero de infantil, que ya era, bueno, los ponían ya para leer, para que pasasen a primero de primaria leyendo, que ese era el objetivo. Mi hijo tuvimos ya un auténtico bloqueo con las trabadas. O sea, las trabadas, aquello era imposible, imposible de hacer. Bien, llegamos a primero de primaria y claro, en primero de primaria el primer trimestre fue uno de los más difíciles, fue tremendo porque su profesora se dio cuenta enseguida que Ángel, vamos a ver, que Ángel tenía algo. Ángel tiene una dislexia muy profunda, o sea, muy, muy disléxico. Entonces, todos los días, todas las tardes, tuvo un dictado de casi todas las palabras trabadas, que era un horror. O sea, ir a recoger al niño y que me dieran el parte del dictado era horroroso porque, pues a lo mejor le ponía 17 palabras o 20 palabras, a ver, igual dos escribía bien. O sea, era un porcentaje tremendo, ¿no? Bien, ella lo estuvo observando, nosotros todos los días nos íbamos con el tema de fatal a casa y la verdad es que, a ver, el niño ahí es que tampoco lo veía porque los niños no ven sus errores, muchísimo menos ese. Entonces, después de Navidad me llamó y entonces me dijo que ella creía que le pasaba algo, que ella tenía algo, que eso no era normal y que lo llevase a algún sitio para que lo estudiara. ¿Mm? Bien, lo llevé a una psicóloga. Bien, la verdad es que era muy jovencita, era muy simpática, era muy guapa. Además, mi hijo desde muy pequeño en estas cosas, pues todas estas cosas le influyen mucho para la vida. ¿No? Y me acuerdo que tenía todas las manos llenas de anillos y Ángel estaba fascinado mirándole todos los anillos tremendos, o sea, igual llevaba 4 anillos en cada mano grandes, grandes. Y ella le hizo unas pruebas y demás y entonces ella dijo que ese niño no estaba lateralizado, ¿eh? Que era muy pronto y que lo que teníamos que hacer era un tema de llevarlo al optometrista porque era un niño que estaba madurando pues más despacio que los demás. Yo le pregunté, le dije, ¿es dislexia? Y era como nombrar a la bicha. O sea, a mí nadie me lo diagnosticó de dislexia. A mí nadie me dijo, tu hijo tiene dislexia. Nadie, nadie. O sea, entonces empezamos pues de que no estaba maduro, que no estaba lateralizado, que, que tenía que madurar, que hay niños que maduran más despacio que otros, que no había ningún problema, que ella misma también había tenido problemas de aprendizaje y ahí estaba, y nos remitió al optometrista. ¿Mm? Entonces, ella empezó por ahí. Yo creo que fue adecuado porque el camino que yo llevé, yo en esto he sido totalmente autodidacta, ¿eh? O sea, yo he seguido mi camino, no, muy posiblemente lo hice muy al revés que otros. Entonces llegué al optometrista. El optometrista, la verdad es que nos dio
muy buenos consejos. Y yo lo que hice, a ver, a mí lo que me daba era una pena tremenda. O sea, a mí me rompía el corazón que mi hijo tan pequeño tuviese una dificultad tan grande, porque se la veía muy grande. O sea, porque leías con él y cuando 3 veces te dicen el mismo error y dices, me estás tomando el pelo, porque muchas veces piensas que te estás tomando el pelo, ¿no? Y dices, no, es que realmente no es. Entonces, el optometrista nos dio muchas pautas pues, de sillas ergonómicas, empezar a, ¿qué más? Colocamos una pelota en el techo del salón colgada para hacer ejercicios de, bueno, pues la terapia visual, ¿no? Neurocognitiva. Y la verdad es que eran solamente unos ejercicios que duraban unos 5 o 7 minutos, pero había que hacerlos cada día, a efectos de que el niño, bueno, realmente era cierto, se caía mucho. O sea, no estaba, el equilibrio no lo tenía bien adquirido, ¿eh? Y además, vamos, yo tengo una hija mayor que era todo lo contrario, o sea, perfecta en esto, ¿no? O sea, un equilibrio, un control, en eso no tenía ninguna dificultad de aprendizaje, aunque bueno, yo creo que al final todos tenemos un puntito, ¿no? Y empezamos ahí. A mí mi madre, que es maestra, me regaló un libro sobre la dislexia. Horroroso, horroroso. O sea, la cosa que yo decía, yo esto no. Y yo tengo una madre que como buena maestra de antes, mandan mucho, pues me dijo, lo puedes hacer tú perfectamente, tú le puedes ayudar, porque tú tienes capacidad para hacerlo. Yo la miré, me encasquetó el libro, yo me dio el libro y yo dije, ay Dios. O sea, fue horroroso. O sea, lo miré por encima, por supuesto siempre tenía la sombra de un problema neurológico, ¿no? Ahí encima de que fuese muy difícil de resolver. Y como me gustó muchísimo más lo del optometrista, dejé ese libro aparte y me fui con el optometrista. Y yo empecé a hacer con el optometrista absolutamente todos los ejercicios. Eran ejercicios también de respiración, eran ejercicios sobre todo de quitar tensión, porque Ángel escribía con tal tensión que se hizo una contractura en el trapecio. Entonces, claro, pero esto porque tenía 6 años. O sea, él le mandabas a escribir y hacía así. O sea, mi hijo era manos escribir, o sea, era un no. Comer también era un no, las cosas como son. O sea, por eso te digo que llevaba muchos aspectos. No solamente es el de escribir y de leer, porque Ángel, o sea, se bloqueaba y no comía. O sea, era una cosa increíble, pero no podía comer. Y no comía, ¿eh? Y no le daba la gana y no comía, y no comía, y no comía. Entonces, claro, era un niño que tenía como muchos focos, ¿no? O sea, era muy petardo, ¿no? Teníamos muchos focos que atender. No son todos así, ¿eh? El mío yo creo que es que se llevaba la palma de petardo. Y bueno, empezamos así. Como estábamos lateralizando el ojo, ¿no? A efectos de que la convergencia se produjese mejor y el niño pudiese leer mejor, pues yo empecé. Me acuerdo que en una revista, leyendo la revista Cuerpo-Mente, encontré un artículo sobre Alfred Tomatis, que es también de la escucha. Entonces yo dije, uy, pues mira, si estamos lateralizando la mano y también ya lateralizamos el oído, pues a lo mejor ganamos tiempo. Porque cuando yo le pregunté al optometrista si empezaba vamos a ver, ¿no? A que también madurase el oído, ¿no? Él me dijo, hombre, empieza primero con la mano, luego la mano y el ojo, y luego sigues con el oído. Y dije yo, pues aquí nos eternizamos. O sea, esto es, si empiezo ahora la mano, me dice que no tenga prisa, que en no sé cuántos meses no voy a tener absolutamente ninguna mejoría y no le voy a notar nada, porque eso es así. O sea, pero me acuerdo que, pues, vamos, me dijo, hazlo, tú hazlo. O sea, aunque no notes nada, no vas a notar nada,
pero sigue, por favor, sigue, sigue, sigue. Y bueno, yo creí en él y así lo hice porque mejorías no se notaban absolutamente nada. O sea, ir al colegio a recoger a Ángel era un suplicio, porque yo tenía la cara de la profesora, eh, vamos a ver, con un, esto no funciona. A ver, yo tuve muy claro una cosa y era que yo no quería dolor. O sea, que dentro de que fuera como fuera todo el proceso o llegara mi hijo donde llegara, yo lo que no quería es que mi hijo sufriera. Entonces eso lo tenía muy claro. Entonces empezar al principio con logopeda, pues me parecía como un ladrillazo en la cabeza para un niño de 6 años, que efectivamente es que yo lo veía como muy indefenso. O sea, yo lo veía realmente. Entonces empezamos o sea, primero por optometrista, no le hice caso al optometrista, por supuesto, y me fui a Tomatis, y empecé a hacer el método de escucha. El método de escucha de Tomatis a Ángel le fue muy bien. Claro, era un horror, era un auténtico esfuerzo. A todo esto a mí nadie me había dicho que mi hijo tenía dislexia, nadie. O sea, la primera fue en febrero, yo creo que fui hacia abril a Tomatis y empezamos a hacer todo el tema Tomatis. Ángel, trabajamos todo el verano, o sea, todo el verano aparte o sea, todo el mes de julio hicimos muchísimas sesiones de Tomatis y luego en el mes de agosto fue cuando como Ángel no quería coger el lápiz, o sea, realmente era un bloqueo importante, pues surgió el asunto le contó, es que mi hijo es muy teatrero y muy peliculero, entonces en uno de los test de escucha, cuando hablaba con el pedagogo, pues le dijo, ay, pues igual tengo un perro, ¿sabes? Igual nos cogen un cachorro a mi hermana y a mí, y fíjate qué bien, ¿no? Estamos muy contentos, porque la chica que los cuidaba los había llevado a ver unos cachorros. Total, que me vino el pedagogo a decirme, ya sé que Ángel va a tener un cachorro, y digo, ¿qué dices? Digo, bueno, una cosa es que hayan ido a ver perritos y otra cosa es que vayamos a tener un cachorro en casa. Oye, pues no sería nada de mala idea, para Ángel, porque a estos niños les va muy bien. ¿Y qué tal si le propones que cogéis el cachorro a cambio de que escriba un diario de su perro? Y ya, bueno, pues claro, me complicó la vida. No, claro, el otro no cogía el boli, y ahí estuvimos. O sea, empezamos con optometrista, Tomatis y el perrito y el diario de Ángel, que cada día. Él, como era muy teatrero y era muy caballero medieval, él se comprometió perfectamente a que él tenía su perro y él se sentaba a escribir. Todo esto estábamos en la playa, o sea, era verano, a escribir sobre su perro, ¿no? Escribía 1,5 líneas al principio, 2. Bueno, y agotado, y agotado. Y bueno, más ahora en el blog tengo una categoría que es el diario de Ángel, que es divertida porque se ve, o sea, se ve al niño, ¿no? Entonces es, bueno, y cómo escribía, que aquello era de nota, aquello era tremendo. Y bien, él ya, durante ese mes, todo esto, ya empezó a coger más suelto el lápiz. Y cuando regresamos de justo el verano, pues yo me acuerdo que venía la última etapa, el último bloque del programa de Tomatis, que es, bueno, es que ponen la voz filtrada de la madre, como cuando está embarazada. O sea, como si el niño fuese un feto de cuando empieza a escuchar la voz de su madre, ¿no? Entonces dice, esto les hace, bueno, pues les hace como a un nivel crecer, ¿no? Les hace crecer, les hace situarse, y yo creo que ahora sí Ángel va a empezar a notar una mejoría. Bien, a mí me llaman en segundo de primaria, en septiembre, la tutora, que es la misma del año pasado, y me dice que fatal, que esto es horroroso, que Ángel, estábamos en septiembre, principio del segundo de primaria, que Ángel va a repetir, seguro, el ciclo, porque así no puede pasar. Y yo soy muy chula, Yo soy muy chula, y
Y entonces yo le dije, pero vamos, 1 de septiembre, vamos a ver, los niños evolucionan, los niños crecen en 9 meses, ¿no? Y le dije, pues mi hijo no va a repetir, ya lo verás, cómo no, no va a repetir. La verdad es que eran muy tensas, esas conversaciones, eran, buf. Y yo creo que 3 veces, 2 veces me hizo llorar, 2 veces. Y yo le dije, no, porque además su pedagogo me acaba de decir que ahora vas a notar una mejoría, con que cuando acabe esta fase de este método de escucha, porque yo a ella se lo dije, yo le dije, yo lo tengo muy claro, pero yo el camino que voy a llevar es sin dolor. Voy a intentar hacérselo lo más fácil posible. Porque, a ver, realmente es que no estaban preparadas para niños con problemas de aprendizaje. Entonces, era el machaca, 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 eres mal. Y claro, ahí estábamos en una situación pues muy, muy difícil cuando encuentras, o sea, cuando no encuentras vamos a ver, ella se pensaba que yo era imbécil estando haciendo lo que hacía. Bien, acabamos el tema de Tomatis y entonces ya me fui a logopeda, porque Ángel ya estaba más. O sea, yo lo había hablado además también con el pedagogo del gabinete de escucha y me dijo, sí, lo tienes perfecto. Entonces me fui y claro, con ese diagnóstico de vas a repetir, yo dije, uff, aquí hay que remangarse hasta aquí y hasta aquí, pero mi hijo no va a repetir. Y cuando fui, dije el perfil de mi hijo y bueno, también exigí 2 días, que por lo general las logopedias, por lo menos entonces, porque todo ha cambiado mucho, yo ahora mismo tampoco te puedo decir cómo se lleva. Exigí 2 días, que mi hijo fuera 2 días, o sea, 2 días en semana. Y así empezamos. Efectivamente, la profesora notó una mejoría, pero claro, luego tenemos una mejoría y luego tenemos otro periodo de estancamiento hasta que se produce otra mejoría, ¿no? Otro saltito. A ver, trabajamos ahí muy duro, seguíamos con todo el tema del movimiento, o sea, de los ejercicios más que nada no es otra cosa que psicomotricidad. Seguíamos con Tomatis, o sea, porque hicimos un periodo, luego un descanso y luego también a mitad de esto y ya con 2 sesiones de logopedia. A la logopeda yo le dije, mira Beatriz, esto es dislexia, seguro. Y me dice, hombre, claro, claro que es dislexia. Y bien exagerada que la tiene, ¿no? Ella era disléxica. Entonces teníamos una logopedia también disléxica, lo cual era una maravilla. Lo cual es una maravilla porque en este mundo, en el momento en que entra un disléxico, ya hay una comprensión total de cómo es la cosa y se crece.